Por mi cumpleaños, invité a mi familia a cenar, yo pagaba. Después del pastel, pusieron una presentación sorpresa de nuestros mejores recuerdos. No salía en ni una sola foto. Simplemente sonreí, fui al baño y, en silencio, envié un correo electrónico. 3 meses después, llamaban sin parar, rogándome que deshiciera lo que había hecho. La verdad, no sé qué esperaba. Quizás solo una cena normal una noche en la que no me sintiera como si estuviera flotando al margen de mi propia familia. No buscaba un gran gesto ni discursos conmovedores, solo reconocimiento. Así que sí, pagué, reservé el restaurante, elegí uno con suficiente espacio, servilletas de tela, iluminación suave, algo que pareciera más considerado que extravagante. A mi mamá le gustó la carta de vinos. Eso fue suficiente. Garrett confirmó su asistencia el día anterior. Riley envió un mensaje de texto, «Puedo traer a alguien», y luego apareció sola. Mi papá hizo una broma sobre cómo por fin estaba gastando generosamente en la familia, como si no hubiera cubierto los vuelos y las habitaciones de hotel en las vacaciones más veces de las que podía contar. Pero sonreí. Esa era siempre la regla. Sonreír, reír en los momentos adecuados, ocupar el menor espacio posible. La cena en sí fue lo que cabría esperar. Riley volvió a contar viejas historias como si fueran suyas, añadiendo chistes que nunca ocurrieron. Garrett dio un monólogo de 10 minutos sobre un evento de networking donde un tipo con chaleco lo llamó visionario. Mis padres asentían, sonriendo como si estuvieran viendo su reposición favorita. Yo serví el vino, pasé el pan, no dije nada. Luego llegó el postre, una vela y una porción de tarta de queso, una interpretación poco entusiasta de feliz cumpleaños. Aplaudí cortésmente junto con ellos, y entonces Riley sonrió y dijo, «Te hemos hecho algo». Garrett sacó su portátil y lo conectó al proyector que el restaurante había instalado en la sala privada. Solo una pequeña sorpresa, recuerdos familiares y esas cosas. Solo por diversión, añadió mi madre. Te va a encantar. La pantalla se iluminó. Empezó con una grabación granulada de nuestro patio trasero. El 8º cumpleaños de Garrett. Riley derribando una pila de vasos de papel. Mamá riendo. Mi papá sosteniendo la cámara de lado. Luego vinieron las fotos. Vacaciones, obras de teatro escolares, mañanas de Navidad, instantáneas aleatorias de ellos de pequeños en la bañera, de adolescentes en fiestas, de adultos chocando copas en bares. Minuto tras minuto, la presentación de diapositivas avanzaba. Sonaba una música suave de fondo. Ed Sheeran, por supuesto. Observé, mantuve mi rostro neutral, entrenado, porque no salía en ninguna de ellas. Ni en un solo fotograma. No era que estuviera arrinconada a un lado o torpemente recortada. Simplemente no estaba allí. Ni disfraces de Halloween, ni fotos de graduación del instituto, ni fotos de grupo de acción de gracias, ni fotos espontáneas y borrosas de bodas familiares, solo ausencia. Como si nunca hubiera estado en la habitación, como si nunca hubiera existido. Se rieron de un viejo vídeo de Riley cayendo a una piscina. De Garrett flexionando los músculos frente a un espejo. De un perro que tuvimos durante 6 meses. Aún así, nadie se dio cuenta. Luego, la diapositiva final apareció gradualmente. Una cita en cursiva pálida sobre una puesta de sol en la playa. La familia lo es todo. Aplaudieron. Mi madre incluso se secó una lágrima. Riley se reclinó, satisfecha. ¿Qué te parece?, dijo Garrett. Bastante genial, ¿verdad? Sonreí. Sí, ha sido algo increíble. Y me levanté, con suavidad, con calma. Disculpadme un segundo. Nadie me detuvo. Caminé por el pasillo hacia el baño, pasé el guardarropa, pasé el ruido, entré en un rincón de aire tranquilo y cerré la puerta con llave detrás de mí. Entonces saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico. El borrador ya estaba allí, escrito esa mañana, por si acaso. Lo miré fijamente durante un largo momento, no porque estuviera dudando, sino porque sabía exactamente lo que iba a pasar en cuanto pulsara enviar. Ya podía imaginar sus caras, el lento desmoronamiento, la creciente comprensión. No esta noche, no mañana, pero pronto, cuando finalmente entendieran lo que había hecho, y para entonces sería demasiado tarde.
Toqué la pantalla con el dedo. Un toque. Mensaje enviado. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo, me miré en el espejo, me arreglé el cuello y regresé a la mesa. Garrett estaba a mitad de una historia sobre un almuerzo de negocios que podría cambiarlo todo. Riley le estaba mostrando a mi madre un meme en su teléfono. Mi padre se estaba rellenando la copa de vino. Mi silla todavía estaba caliente. Nadie preguntó dónde había ido, así que me senté, cogí el tenedor y sonreí porque no tenían ni idea de lo que acababa de hacer. Pero pronto lo sabrían. Solía decirme a mí misma que no era a propósito. El olvido. Quiero decir, el asiento que faltaba en el coche, el permiso sin firmar, la reunión de padres y profesores a la que nadie se presentó, la forma en que mi nombre quedaba fuera del chat de grupo, la invitación, los correos electrónicos de actualización familiar. Solía pensar que quizá era solo un accidente, que ser excluida no era intencional, que era callada, y que a la gente callada se la pasa por alto. Pero solo puedes excusar ser invisible durante un tiempo antes de darte cuenta de que no es un accidente. Es una decisión. Desde el principio, fui la hija de relleno, la que estaba entre el primogénito digno de foto y la encantadora bebé. Garrett obtenía las grandes reacciones, los flashes de la videocámara, las comparaciones con papá. Riley obtenía la calidez, la risa, la facilidad. Yo obtenía sentimientos silenciosos, sonrisas educadas, a veces ni siquiera eso. Tenía tartamudez en aquel entonces, no todo el tiempo. Sobre todo cuando estaba nerviosa o tenía que hablar delante de la gente, lo que en una familia como la mía era la mayor parte del tiempo. Se burlaban de mí por ello, suavemente al principio, luego más alto, luego delante de los invitados. Usa tus palabras, Donna. Suéltalo ya. Garrett me imitaba en la mesa, alargando una sílaba hasta que Riley se partía de risa. Mis padres les mandaban callar, claro, pero no de una manera que significara algo. Era más como un ruido de fondo, un intento de parecer que les importaba sin importarles de verdad. Aprendí a hablar menos. Hacía las cosas más fáciles. Recuerdo cumpleaños en los que no soplé las velas, no porque no quisiera, sino porque Riley ya lo había hecho por mí. Recuerdo un concurso de talentos de 5º grado en el que escribí e interpreté una canción. Nadie vino. Recuerdo una Navidad en la que Garrett recibió una guitarra, Riley un teléfono nuevo y yo un suéter de segunda mano que todavía olía a colonia. Garrett jugaba en el equipo principal de todo. Riley era la payasa de la clase. Yo era la niña que daba clases particulares de matemáticas a otros niños, la que se quedaba después de las excursiones para ayudar al profesor a cargar cajas. En las reuniones familiares, mi nombre siempre se decía al final. Este es Garrett, nuestro hijo mayor, un atleta estrella. Y esta es Riley, nuestra pequeña comediante. Y esa es Donna. Se le dan bien los números. Dejé de invitar a gente a casa, dejé de compartir en lo que estaba trabajando. Dejé de esperar elogios. Para cuando estaba en la universidad, me había entrenado para quitarme la tartamudez. Sin logopeda, sin terapia, solo la presión silenciosa de saber que si no me arreglaba a mí misma, nadie lo haría por mí. Creé mi primer negocio desde mi dormitorio, envié el primer lote de pedidos usando cinta de embalar prestada, respondí llamadas de servicio al cliente a las 3 de la madrugada porque no podía permitirme ayuda. Sin embargo, nadie preguntó cómo me iba. Garrett estaba lanzando su propia empresa por aquel entonces, Moretech Industries. Mis padres le organizaron una fiesta de lanzamiento en el patio trasero con pancartas y aperitivos. Me enteré por una foto que publicó Riley. No saqué el tema. El negocio de Garrett tuvo dificultades desde el principio. Malos proveedores, plazos incumplidos, demasiada ostentación, poca estructura. No estaba hecho para las operaciones. Estaba hecho para las presentaciones. Y aún así, todos actuaban como si estuviera al borde de la grandeza. Fue por esa época cuando mi empresa empezó a generar cifras reales. Había construido algo eficiente y escalable, y estaba empezando a ganar tracción. También había construido una cadena de suministro que podía absorber más volumen. Así que tomé una decisión. Me acerqué a Garrett, le dije que podía canalizar algunos de nuestros materiales a través de su empresa. No sería eficiente. De hecho, nos costaba más, pero lo justificaría como lealtad.
Estuvo agradecido durante unos 5 minutos. Luego empezó a tratarlo como si me estuviera haciendo un favor. Te mantendré el precio estable. No te preocupes. Tienes suerte de que tuviera capacidad, hermanita. Sonreí, le di las gracias. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, Mortech se había vuelto silenciosamente dependiente de esos contratos. Mi equipo los señaló pronto, preguntaron por qué seguíamos comprándoles a ellos. Les dije que siguieran así, que era una cuestión de relaciones. No insistieron. La verdad era que sabía que el contrato era la única razón por la que la empresa de Garrett se mantenía a flote. Él no lo sabía. Mis padres no lo sabían. Riley, desde luego, no lo sabía. Y, sin embargo, incluso conmigo financiando su estabilidad, todavía me veían como la niña del rincón, la que tartamudeaba, la que se sentaba sola en la mesa de la cocina haciendo los deberes mientras todos los demás jugaban a Mario Kart. Todavía me presentaban como nuestra otra hija. En esa cena, la cena de mi cumpleaños, miré alrededor de la mesa y vi la misma dinámica desarrollándose de nuevo. Garrett hablando como si fuera él quien dirigiera imperios. Riley bromeando como si yo fuera el público. Y la presentación de diapositivas, Dios, la maldita presentación de diapositivas. Todos esos años de ser olvidada condensados en 10 minutos de borrado selectivo. No me olvidaron. Nunca me vieron para empezar. Y ese correo electrónico que envié desde el baño, fue solo el principio. Lo extraño fue que nada parecía diferente justo después de que enviara el correo electrónico. Regresé a la mesa. Garrett seguía hablando como si nada hubiera cambiado, algo sobre un tipo que conoció en un retiro de negocios que simplemente sabía que estaban a punto de explotar en nuevos mercados. Riley se reía de un meme en su teléfono. Mi madre estaba tomando una foto borrosa de su copa de vino. Y yo, simplemente me senté y escuché, dejé que siguieran actuando como si las luces no se hubieran apagado ya entre bastidores. A la mañana siguiente, me levanté temprano, salí a correr y me preparé unos huevos. Se sentía normal, pero debajo de esa quietud había algo pesado y definitivo. El tipo de final del que no se regresa. Pasaron unos días, nada. Luego llamó Garrett. No contesté. No dejó mensaje. Al día siguiente, Riley me envió un mensaje de texto con una broma sobre cómo había ignorado a todo el mundo después de cumplir años. Tampoco respondí a eso. Luego llegó el mensaje de voz de mi madre. Donna, cariño, no sé qué está pasando entre tú y tu hermano, pero parece que ha habido un gran malentendido. Está muy disgustado. Quizá podrías hablar con él. Un malentendido. Así es como siempre lo llamaban cuando algo dolía. Un malentendido, no crueldad, no negligencia, solo una confusión. Como la vez que me dejaron en un área de descanso en un viaje por carretera cuando tenía 9 años. Garrett bromeó al respecto durante años. Riley lo llamó mis vacaciones en solitario. Mis padres se rieron. Recuerdo estar sentada sola en el bordillo, sin llorar, solo esperando, preguntándome si ya se habrían dado cuenta. Esa era la cuestión de ser la que pasaban por alto. Aprendes a no causar problemas. Aprendes a tragarte el dolor antes de que nadie se dé cuenta de que existe. Así que hice lo que siempre hacía. Me mantuve en silencio. Pero mientras yo guardaba silencio, todo lo demás empezó a moverse. No conocía los detalles, no al principio, pero conocía a Garrett. Sabía cuánto había construido su identidad en torno a la ilusión del éxito, cómo necesitaba que la gente creyera que su empresa prosperaba. También sabía cuánto mi apoyo había sido el andamiaje que sostenía toda la estructura. Cuando ese andamiaje desapareció, las grietas no fueron visibles de inmediato, pero estaban allí. Riley empezó a llamar más a menudo. Al principio, era casual, para saber cómo estaba, enviándome actualizaciones divertidas sobre la nueva campaña de marketing de Garrett, pero debajo de las bromas había un tipo de nerviosismo que no había escuchado antes. Luego Garrett volvió a llamar. Esta vez, dejó un mensaje. Oye, escucha. Creo que se han cruzado los cables. Sé que el contrato expiró, pero pensé que simplemente lo renovaríamos. ¿Puedes llamarme? Su voz intentaba mantener la calma, pero el tono era incorrecto.
Un poco demasiado tenso, un poco demasiado ensayado. Aún así, no respondí. En su lugar, fui al gimnasio. Almorcé. Me tomé mi tiempo porque ya no estaba esperando. No estaba fuera esperando un momento. Yo era el momento, y ellos todavía no lo sabían. Fue aproximadamente una semana después cuando llamó mi padre. Donna, no sé qué está pasando, pero Garrett dice que estás haciendo algún tipo de jugada para hacerle daño. Eso no suena propio de ti. ¿Está todo bien? Sonaba cansado. No enfadado, confundido, como si realmente no se le hubiera ocurrido que yo tenía un límite y que ellos lo habían cruzado hacía mucho tiempo. No contesté. Unos días después, un amigo en común me reenvió un mensaje. Aparentemente, Garrett se había puesto en contacto con uno de mis proveedores, intentando ofrecerles un mejor trato. El amigo quería saber si se trataba de algún tipo de asociación coordinada. Le dije que no. La verdad era que Garrett estaba dando palos de ciego, y cada vez que lo hacía, exponía cuánto dependía de mí sin siquiera darse cuenta. El contrato no había sido solo una línea en una hoja de cálculo. Había sido la línea, la que separaba su empresa de ser algo de lo que podía presumir y algo que realmente funcionaba. Y ahora no lo hacía. Pero esta es la parte que dolió más que cualquier cosa que haya dicho en voz alta. No preguntó por qué. No preguntó qué me había molestado. No preguntó cómo me sentía. No reconoció la presentación de diapositivas ni los años de ser ignorada. Nunca preguntó qué había en el correo electrónico. Así que os lo diré. Era breve, frío, profesional. Rescindí el contrato de suministro entre mi empresa y la de Garrett, con efecto inmediato. Sin explicaciones, sin drama, solo una ruptura limpia con algo de lo que debería haberme alejado hace años. Solo llamó cuando empezaron las consecuencias, cuando los números cayeron, cuando el flujo de caja se ahogó. Yo no era una hermana para él. Era un plan de respaldo. Y cuando el plan de respaldo falló, la familia hizo lo que siempre hacía. Me culparon a mí. Empezó sutilmente. Mi tía llamó y dijo que había oído que estaba pasando por un momento difícil. Mi tío me envió un mensaje de texto: si alguna vez quieres hablar, estamos aquí. Luego, alguien que apenas conocía, uno de los antiguos compañeros de clase de Garrett, me envió un mensaje en LinkedIn con un falso espero que estés bien. Estaban construyendo una narrativa de que yo estaba en una espiral descendente, que era inestable, que había saboteado a Garrett por amargura. No era solo un negocio, era personal. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no había enviado un correo electrónico de negocios esa noche. Había trazado una línea en la arena, en silencio, limpiamente, y ellos habían elegido el lado equivocado. Una tarde, Riley llamó 3 veces seguidas. Cuando no contesté, me envió un mensaje de texto: ¿en serio, vas a destruir a toda la familia por una presentación de diapositivas? Y me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo porque la verdad es que sí, lo haría. No por una presentación de diapositivas, sino por cada momento como ese. Cada vez que se rieron de mi tartamudez, cada cumpleaños en el que fui olvidada. Cada vez que me presentaron como la callada mientras Garrett y Riley recibían aplausos por respirar. No estaba destruyendo a la familia. Simplemente me estaba alejando y dejando que sintieran el frío sin mí. Nunca levanté la voz. Nunca envié una advertencia. Simplemente dejé de soportar el peso que habían estado acumulando sobre mí durante años. Y una vez que desapareció, todo comenzó a colapsar. En silencio, perfectamente, exactamente como debía ser. Lo curioso de las consecuencias es que rara vez llegan todas a la vez. Llegan a cuentagotas. Primero como susurros, luego como ondas, luego como olas. Después del mensaje de voz de mi madre, hubo silencio durante una semana. Ni mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni incómodos mensajes de pienso en ti reenviados por parientes que intentaban negociar la paz, solo silencio. Pensé que eso podría ser todo. Que se sentarían en el silencio el tiempo suficiente para entender que no se trataba de venganza. Que no estaba atacando. Simplemente dejé de dar, dejé de absorber, dejé de encogerme para hacerles espacio. Pero la gente como Garrett no se queda quieta por mucho tiempo. Cuando el pánico realmente se apoderó de ellos, no vinieron a mí.
Fueron a todos los demás. Empezó con nuestro tío Mike. Un correo electrónico breve y cargado de culpa. He oído que las cosas están tensas. Estoy seguro de que todo es un malentendido. Garrett dice que estás pasando por algo. Luego una llamada de un amigo mío que solía trabajar en el departamento legal de mi empresa. Oye, pregunta rara. ¿Realmente amenazaste al equipo de Garrett? Le está diciendo a la gente que enviaste algún tipo de advertencia. Ese fue el momento en que supe que no se trataba de arreglar nada. Se trataba de pintarme a mí como el problema antes de que alguien mirara lo suficientemente de cerca para ver la verdad. Garrett había empezado a decir a cualquiera que quisiera escuchar que había saboteado su empresa por celos, que había cancelado el contrato para castigarlo por tener más éxito, que era emocionalmente inestable. Y Riley, bueno, Riley no empezó las mentiras, pero se apresuró a hacerse eco de ellas. Imagino que pensó que estaba siendo leal. O quizás simplemente no quería admitir cuánto dinero había perdido. ¿Lo más increíble? Mis padres se lo creyeron. O quizás simplemente les resultó más fácil creerlo porque si yo era la villana, entonces ninguno de ellos tenía que responder por cómo me habían tratado. Estaba volviendo a casa una tarde cuando una vecina que no había visto en años me detuvo. Hola, Donna. Me enteré de lo de la familia. Espero que estés bien. Tu madre dijo que habías estado pasando por dificultades. Pasando por dificultades. Esa palabra me golpeó como una bofetada. No porque fuera mentira. Todo el mundo pasa por dificultades. Sino porque estaba siendo utilizada como un arma, retorcida en una historia donde yo era la inestable, la enfadada, la que lo había hecho estallar todo. No me defendí, solo asentí, sonreí y seguí caminando. Pero algo cambió en mí después de eso porque no solo estaban mintiendo. Estaban intentando borrarme de nuevo, de la misma manera que lo habían hecho en esa presentación de diapositivas, de la misma manera que siempre lo habían hecho. Solo que esta vez, no iba a desaparecer en silencio. No los expuse públicamente. No publiqué nada dramático. No di una conferencia de prensa, pero dejé de tener cuidado. Cuando un contacto mutuo preguntó por qué mi empresa había dejado de trabajar con Mortes, dije la verdad. No chismes, no amargura, solo la verdad. Teníamos un contrato que ya no nos beneficiaba. Fue una decisión de lealtad, no de negocios. La lealtad solo funciona cuando es mutua. Lo dije con calma, limpiamente, y lo dejé así. La verdad tiene una forma de filtrarse. Las mentiras comenzaron a desmoronarse cuando uno de los antiguos empleados de Garrett, alguien que nunca había conocido, publicó en LinkedIn. Dijo que había visto los números. Dijo que Mortes había sido sostenida por un único contrato y que todo el mundo lo sabía. Dijo que no fue Donna quien arruinó la empresa. Fue el ego. A partir de ahí, se extendió. Los amigos de la familia dejaron de devolver las llamadas de Garrett. Los inversores se retiraron. Uno de los viejos amigos de la Universidad de Riley le escribió un largo correo electrónico que terminaba con: no puedes construir tu casa sobre los cimientos de otra persona y luego actuar sorprendida cuando se hunde. Mis padres no dijeron nada durante un tiempo. Luego recibí una carta física de verdad, con la letra de mi padre. Me preguntaba si podíamos vernos. Decía que las cosas se habían complicado. Decía que quería aclarar las cosas. La leí 2 veces y luego la rompí por la mitad y la tiré a la basura. Porque incluso entonces, incluso en su momento más bajo, no era una disculpa. Era control de daños. Lo que pasa con ser el hijo olvidado es que creces aprendiendo a vivir sin validación. Y una vez que dejas de necesitarla, queda muy claro cuánta gente solo ama la versión de ti que necesitaba ser salvada o mantenerse en silencio. Las consecuencias finales llegaron por partes. Riley vendió su coche. Garrett volvió a vivir con mis padres. El fondo de inversión familiar resultó ser un enredo de deudas y promesas excesivas. Algunos parientes lejanos también habían invertido, esperando que la empresa de Garrett fuera su billete de jubilación. Estaban furiosos. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no ayudó Donna? ¿A qué se refería con la lealtad solo funciona cuando es mutua? Y finalmente, la respuesta surgió por sí sola. Alguien se enteró de la presentación de diapositivas.
Fue una prima, Ashley, que había estado en la cena. No se había dado cuenta en ese momento, pero meses después lo recordó y pidió verla de nuevo. Garrett se la envió con orgullo, todavía demasiado arrogante para darse cuenta de lo que había hecho. Ashley la vio. Luego me llamó. Solo quería decir que lo siento. No me di cuenta de lo que habían hecho hasta que la vi de nuevo y me di cuenta de que no salías en ella en absoluto. Hizo una pausa. Y ahora quieren actuar como si tú fueras la que los ha excluido. Ese momento importó más que cualquier otra cosa porque demostró que no estaba loca. Que el borrado fue real, que alguien más lo vio, lo nombró. Se lo agradecí sinceramente, y dejé que el resto se desarrollara por su cuenta. Nunca emití un comunicado, nunca monté una escena. Pero la voz se corrió. El negocio colapsó. La verdad se extendió. Las mentiras se desmoronaron. Y la última vez que mi teléfono sonó con el nombre de mi madre en la pantalla, no contesté porque para entonces, no me quedaba nada que decir. Habían pasado años fingiendo que yo no era parte de la historia. Y ahora estaban viviendo en una que yo había escrito sin ellos. Así es como terminó. No con una pelea, no con un cierre, solo un largo y resonante silencio donde antes estaban sus voces. A veces me pregunto si alguna vez vuelven a ver la presentación de diapositivas, si alguna vez ven el hueco donde yo debería haber estado y finalmente entienden lo que ese silencio les costó. Pero no necesito saberlo. Yo ya he seguido adelante. ¿Crees que fui demasiado lejos o no lo suficiente? Házmelo saber en los comentarios.